¿Cómo mantener mi casa al día con el menor esfuerzo posible? Que no hay nada más ingrato que la limpieza. Es que según lo limpias se ensucia. Que toda tu paz mental esté volcada en que la casa esté perfecta es estar jugándotela constantemente. Esther Lloyd Hall, creadora de Orden en mi vida, una plataforma donde ofrece herramientas prácticas para abordar tanto el orden interior como exterior, poner freno al caos y alcanzar el bienestar. Autora del libro Mantén el equilibrio. Es muy complicado el orden y la convivencia. El problema viene cuando una persona se considera más ordenada que la otra y luego es, pero ¿por qué no ordenaste esto? ¿Pero por qué no pusiste? Son motivos de discusión en una pareja y en las relaciones con tus hijos. Hay una tendencia a creer que nuestros hijos pueden hacer mucho menos de lo que realmente pueden hacer. Si tú le has hecho la cama, tú le has recogido el cuarto, porque él no lo hacía, quieres llegar a cuando son adultos y pretender que lo hagan todo. No existen las casas perfectas. Incluso con personas trabajando en casa tampoco es posible la perfección. Hay que ser prácticos, tener un sistema, navegando por internet, descubrí el sistema y me encantó. Es que en 5 minutos puedes hacer una barbaridad de cosas. Entonces, a mí que me digan que me tengo que quedar con lo mínimo de lo mínimo, digo, es que no consiste en tirar cosas. Consiste en que todas esas cosas que tienes realmente las utilices y las que no estás disfrutando, ¿o por qué las sigues manteniendo? Esther, bienvenida a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Marian, muy bien. Aquí estoy. Muchas gracias por tu invitación, que ha sido un placer. Pues es un placer tenerte aquí y esta vez para hablar del orden en nuestro hogar. Y voy a arrancar con una pregunta que seguramente muchas personas van a llegar a interesarse muchísimo, porque yo quiero saber cuál es el mayor error que cometemos las personas a la hora de mantener el orden en nuestro hogar. El mayor error yo creo que es que las cosas no tienen un espacio asignado donde colocarse. Cualquier cosa que compres debería tener un lugar donde lo vayas a guardar una vez que no lo estés usando, ya sea diario, temporal o también depende del uso que le des, le asignas un espacio u otro, pero es que las cosas tienen que tener un lugar donde tienen que estar colocadas una vez que no las estés utilizando. Mira, una de las cosas que a mí me llama la atención cuando hablamos del orden, yo soy, y sobre todo antes de ser madre, ¿no? He tenido como una etapa de, no sé si se llama esto anidar, ¿no? Sí, Pero sí, el síndrome del nido, ¿no? ¿Verdad? Exacto, es como que yo quería como que tener la casa perfecta, ¿no? Y contraté, de hecho, una gran profesional, una asesora de orden, digamos, ¿no? Sí. Para poder deshacerme de cosas que ya no me servían, o sea, como que dejar toda la casa a punto para la llegada del bebé. Bueno, llega el bebé y es como una revolución, o sea, todo volvió más o menos al caos, no, todavía lo sigo manteniendo, pero sí que cuesta, ¿no? Muchas veces. Entonces, para mí es súper importante poder hablar de esto porque creo que tener un hogar en armonía donde te sientas bien, donde sientas que está puedes encontrar fácilmente las cosas, ¿no? Sí. Es súper importante porque es donde vas a estar la mayor parte del tiempo. ¿Qué piensas tú al respecto? Pues desde luego es importantísimo y porque primero es donde mayor... O sea, tú duermes 8 horas, trabajas 8 horas y tienes de ocio 8 horas que se van en hacer comidas, estás en tu casa, sí. Descansar, estás en tu casa, estar con tu familia, estás en tu casa y además ahora la gente también trabaja muchos días en casa, con lo cual esas 8 horas que antes eran pues 4 o 5 que estabas en tu casa se están ampliando cada vez más. Entonces, al final, en el espacio en el que estás, que también esto se puede ampliar a tu trabajo, a tu espacio, a tu oficina, a lo que sea. En el espacio en el que estás, está ordenado, te da sensación de tranquilidad, de que las cosas las tienes controladas, pues es importantísimo para tu equilibrio interior, para tu salud. Claro. Y ya no es solamente una cuestión práctica de que sepas dónde tienes las cosas, sino que es la paz que te da y la sensación de, bueno, pues hay otras áreas de mi vida en las que estoy fatal, pero por lo menos esto, claro. tengo un refugio. O sea, para mí la idea es que una casa tiene que ser un hogar. Yo no suelo hablar de casas, suelo hablar de hogares y de el sitio en el que quieres llegar cuando tienes un mal día, el sitio en el que quieres crear recuerdos con los tuyos, el sitio en el que disfrutar con tus amigos de una cena, de estar hasta las tantas hablando, o simplemente de estar tirado en el sofá viendo una peli con una manta, pero esas que tú cuando estés ahí
te sientas a gusto en tu nido, en el nido ese que has creado para tu hijo, creo que es fundamental. Y en un nido o en un hogar o una casa llena de caos, desordenada y demás, esto no se produce. O sea, de todas las... Yo he tenido un curso durante 2 años en el cual hablaba con muchísimas mujeres a diario, hacía como un poco de mentoría y me iban contando que es que lo que les pasaba era que no querían estar en su casa, no les gustaba su casa, no dejaban que sus hijos invitaran a niños por no tener que atender a los padres y que vieran cómo estaba su casa. Hacía muchísimo tiempo que no organizaban comidas o cenas con amigos, con familiares, porque no sentían que, no dignas, pero que eran muy desorganizadas, que tenían la casa hecha un caos. Después del curso, porque empezaban con un análisis de preguntas, se daban cuenta de que el problema no era ese, ¿no? El problema es que, bueno, pues que tu visión del orden está un poco viciada por todos los impactos visuales y ejemplos que tú ves filtrados en redes sociales. Sí, en Pinterest, típico Pinterest que tú ves la cocina modelo que parece, pues eso, de una revista. Exactamente. Y piensas que tu casa debería ser así. Y si no está así, es que algo estás haciendo mal. Claro, pero tú piensas en cómo era la casa de tu madre o de tu abuela y no eran esas casas de Pinterest, pero tampoco tenías la sensación de que mi casa... Y eso que mi abuela a lo mejor estaba dedicando, las abuelas se dedicaban todo el tiempo a cuidar de su familia y a cuidar de sus casas. O sea, no hacían como nosotras que trabajamos, tenemos hijos, queremos tener una vida personal y hacer 1.000.000 de cosas. Entonces, que esto se haya convertido en un látigo en el que tiene que estar todo perfecto, pues hace más daño que beneficio. Pero es muy importante tener un nido y tener un hogar. Es que el ser humano necesita eso, echar sus raíces en un sitio. Y creo que de esto va a ir mucho esta conversación, ¿no? Es decir, cómo mantenemos nosotros también el equilibrio entre no tener quizás la casa perfecta, porque no sé quién es capaz de mantener la casa perfecta si tú has conocido personas que tienen la casa perfecta. Es que ni Marie Kondo ha tenido que reconocer el año... Marie Kondo, que es como durante años fue una gurú... la gurú del orden, ¿no? Yo nunca la sé, o sea, nunca fui fiel y siempre dije que no me gustaba ni su sistema ni nada, pero y lo intenté probar, pero es que conmigo no funcionaba. Lo único que le compré, como digo yo, es el doblado vertical. O sea, el doblado vertical yo lo utilizo para todo. ¿Qué es el doblado vertical? Cuando doblas las camisas, los pantalones, prácticamente todo lo que puedas doblar, lo doblas en vertical para que tú lo veas. Cuando abres el cajón lo ves, lo sacas y no se desordena absolutamente todo. Pero sobre todo te permite ver todo lo que tienes y cabe muchísimo más. Entonces, en espacios pequeños, pues es vital. Bueno, pues ella, que durante años y años había sido la gurú del orden, yo decía, bueno, es que para empezar, ella parte de una filosofía oriental y de cómo son las casas orientales. No hay muchas cosas. Y luego es verdad que todas las cosas tienen un sentido, que ahora yo, o sea, y en eso sí que también lo compartiría con ella, pero pues su sistema que era un poco, vamos a hacer limpia de libros, y saca todos los libros de toda la casa. Digo, no, o sea, yo no me voy a dedicar un fin de semana de mi vida a vaciar todas las librerías de mi casa y a sacar o toda la ropa o todos los juguetes. O sea, no, yo soy más de trocear el elefante y dividirlo e ir comiéndomelo poquito a poco, y porque tengo otras muchas cosas que hacer mucho más interesantes que ordenar y que limpiar. Y que además yo recuerdo, después de unos años que ya tuvo ya sus niños y demás, lo reconoció y dijo que era imposible la propia metodología que ella había enseñado durante años, Claro, que era imposible. Digo, bueno, pues muy bien, pero mientras tanto has creado una serie de monstruos. No monstruos, o sea, en el buen sentido de la palabra. Y mucha gente ha querido igualar y hacer exactamente lo mismo, y al final lo único que creas es una frustración de yo no consigo eso. O que quizás lo logras, digamos, pero no lo mantienes. No lo mantienes, exacto. Claro, no lo mantienes. Y luego, aparte, yo creo que además, no sé, en los países del norte a lo mejor es más fácil también porque son más minimalistas, por así decirlo, ¿no? Las casas son
pues si tú vas a una casa en Alemania o vas a una casa, es otro concepto, ¿no? de casa. En cambio, en el Mediterráneo somos muy de la familia, de los recuerdos, y entonces acumulamos cosas. Es que eso hay que también tenerlo en cuenta. Sí. Que a mí me gusta tener fotos y me gusta ver las fotos de mis bisabuelos y guardar la vajilla de mi abuela y una falda de mi madre que me encanta y que me la pongo. O ese tipo de cosas. Entonces, a mí que me digan que me tengo que quedar con lo mínimo de lo mínimo, pues me produce desazón. O sea, y eso también he tenido muchas alumnas que me lo decían, es que soy incapaz de tirar cosas. Digo, es que no consiste en tirar cosas, consiste en que todas esas cosas que tienes, pues las des una utilidad, realmente las utilices o las disfrutes de alguna manera, y las que no estás disfrutando, ¿por qué las sigues manteniendo? Plantéate ese tipo de cosas. Es porque te evoca un recuerdo, pero a lo mejor te lo puede evocar otra cosa, ese mismo recuerdo a esa persona que ya no está o lo que sea. Entonces, bueno, pues eso es algo que también me gusta mucho trabajarlo, y también todo esto es o sea, esto yo no me he formado, no soy coach, o sea, me he formado en que he seguido y he estudiado mucho este tema, pero no había una academia, universidad de este tema. Simplemente es leer mucho de crecimiento personal, de duelo, de este tipo de cosas que luego lo vas hilando con tu día a día y con tus propias experiencias, y dices, bueno, pues yo voy a contar mi experiencia. Y a lo mejor le ayuda a alguien y le acompaño con mi experiencia. Esther, una pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo tú encontraste en esta temática, en el orden, tu pasión, tu misión para empezar a divulgar sobre esto? ¿Hubo alguna experiencia personal tuya que te llevó a profundizar en este tema? Pues, a ver, yo tuve hijos muy pronto. Y bueno, pues uno con 28, el otro con 29 y la tercera con 31. Y bueno, pues además trabajaba fuera de casa 8 horas al día, bastante lejos. Y bueno, afortunadamente me podía organizar con mi marido, pero no teníamos más ayuda en casa. Mi marido tenía un horario que por las mañanas se podía quedar con los niños cuando eran pequeños o cuando no iban a la guardería o se ponían malitos, y luego ya cuando yo llegaba me podía quedar con ellos. Y entonces al final para unas cosas soy muy española, pero para otras soy muy germánica, y entonces me encanta todo el tema sistemas, hábitos, rituales, sí, como lo quieras llamar, pero sobre todo me gusta sistematizar las cosas. Soy muy, muy de sistemas. Y tampoco soy una persona ordenada, soy bastante... o sea, yo tiendo al desorden. Entonces, gracias a los sistemas, consigo más o menos controlar las cosas y que mi vida fluya. Entonces, empecé a investigar cómo mantener mi casa al día con el menor esfuerzo posible. Vale. Esa fue mi principal búsqueda, ¿sabes? O sea, porque tengo 3 niños y no tengo tiempo. Claro, no, o sea, además los mayores se llevaban 1 año, wow, 12 meses. Entonces, y al final yo me encontraba con una bebé de 1 año, otro de 3 y otro de 4. O sea, bueno, uno de 4 y otro de 5. O sea, 3 años entre la pequeña y el mediano. Y entonces era... vamos a buscar el truco o el sistema que a mí me ayude. Y entonces, navegando por internet, descubrí el sistema de Fly Lady, que era un sistema americano, bueno, es un sistema americano, y me encantó. Y dije, porque era, o sea, es como un poco la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Pero vale, bueno, me encanta. Es que era lo que yo necesitaba, o sea, yo no podía estar dedicándome a limpiar la casa con 3 niños pequeñitos que también querían ir al parque, que luego querían bañarse, y luego además yo había estado trabajando 6 o 7 horas fuera y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues jugar. Exacto. Y además tenía que planchar, tenía que cocinar, tenía que tal. Entonces, encontré este sistema que me daba unas rutinas y unas pautas. Entonces, bueno, yo me apunté a la newsletter, me compré los libros, me compré los productos. O sea, teníamos el calendario, teníamos el libro, teníamos la mopa, teníamos absolutamente todo. Sí. Y yo lo hacía a la perfección. ¿No? Sí. Es verdad que el sistema estaba pensado para casas americanas, que son mucho más grandes y no son como las europeas, con lo cual
mejor aún porque mi espacio era más pequeño Sí. y yo no tenía que estar, ahí tampoco tenía que dedicarle un día a limpiar el coche, el interior del coche, ni cosas de esas. Y entonces, bueno, pues ahí lo fui haciendo. Y entonces yo ahí había empezado con un blog que se llamaba La Merienda a las 5, que compartía cosas de maternidad. Y entonces empecé a compartir esos trucos que iba aprendiendo de Fly Lady. Y yo lo decía, esto es Fly Lady, Fly Lady, Fly Lady, Fly Lady. ¿Y en qué, a ver, básicamente, en qué consiste esa Fly metodología? Lady se basa en que hay una serie de hábitos que tú tienes que repetir prácticamente todos los días, toda la semana, hacerse la cama, sobre todo el tema de dejar la cocina recogida, es decir, que jamás haya platos en el fregadero, ni para limpiar ni escurriendo, Wow. ¿vale? Pero es que eso de verdad funciona. Gran objetivo, ¿eh? No, es que yo ya estoy viendo mi como, cocina así. Bueno, los japoneses dicen, la cultura asiática dice que la cocina es el centro de los hogares y que la energía que irradia afecta al resto de la casa, ¿no? Y entonces, bueno, pues debe ser cierto, porque si tú mantienes tu cocina limpia, es como que algo, es como una onda expansiva, Sí. ¿no? Y por así decirlo. Entonces, bueno, el sistema se centra mucho en eso, en que tú tengas el fregadero limpio, y luego tiene bueno, pues eso, sus hábitos de 15 minutos al día para recoger, para que vayas buscando. Yo me acuerdo, ahora ya lo hago, no lo hago con la cesta ni nada de eso, pero cuando estos eran pequeños, yo iba con una cesta de mimbre, iba por la casa, me ponía el cronómetro y iba cogiendo juguetes que no eran de ahí, un calcetín, un no sé qué, un no sé cuánto, lo iba colocando y ya me lo había quitado. Y efectivamente es que en 15 minutos me daba tiempo a hacer una barbaridad. Maravilloso. No es que siempre piensas que el tiempo cunde menos, o que te dicen, tienes 5 minutos. Es que en 5 minutos puedes hacer una barbaridad de cosas. Solamente necesitas cronometrarte para darte cuenta. Pero de primeras dices, es que en 5 minutos no me da tiempo a nada. Pues en 5 minutos te da tiempo a una barbaridad. Y luego tiene un sistema de zonas. Entonces, la casa el plano de la casa lo divide en zonas, y tú cada semana te dedicas a una zona de la casa, con esos 15 minutos más otros 15 minutos que le dedicas dentro de esa zona a un rincón. O sea, es a poquitos, ¿no? Wow. Lo que te decía del elefante que troceado, es que es mejor que comérselo entero, ¿no? Pues si tú vas troceando tu actividad es mucho más fácil y más llevadero, y te vas dando cuenta de que funciona. Entonces, lo que te permite eso es que como el mes más o menos tiene 4 semanas y media, algún mes tiene 5 semanas, pues te permite hacer una ronda completa de tu casa, y al mes siguiente vuelves a empezar y vuelves a seguir. Y lo vas manteniendo, y te evita maratones de, y ahora limpieza de primavera, y ahora limpieza de, vamos a todas las cortinas, como antiguamente, Claro. que era el sistema un poco antiguo, pero es que antiguamente tenían todo el tiempo del mundo. Entonces, o tenían mucho servicio y podían dedicarse a hacer ese tipo de cosas. Ahora, hoy en día, ninguno tenemos nada. tiempo. O sea, las parejas trabajan los dos y nadie quiere perder el tiempo en eso. Y la verdad es que el sistema fue maravilloso. O sea, yo sigo utilizándolo. Ya lo tengo como integrado, ¿no? Sí, integrado completamente en mis rutinas. Y eso lo fui compartiendo, y eran los temas que más gustaban del blog. Luego tuve una crisis, pero personal, y ahí ya descubrí otros temas de la visualización, el mindfulness, la gratitud, la práctica de gratitud y demás. Y entonces ya fue cuando decidí abrir Orden en mi vida, como un hobby, porque siempre fue un hobby. Yo tenía mi trabajo, tenía un trabajo de responsabilidad, y siempre tenía un trabajo de responsabilidad hasta el 2022, que decidí apostar por Orden en mi vida y centrarme en mi proyecto de ayudar a las personas a que tengan pues una vida más equilibrada, y en este mundo que tiende a lo artificial y a los impactos rápidos, y a lo efímero, y a las modas, y a que todo vaya cada vez sea más rápido y más volátil. Oye, pues volver a recuperar un poco las riendas, ¿no? de tu vida, y a través de la casa también se puede. ¿Tú crees que el orden
que transmitimos en nuestro hogar también es un reflejo del orden interior. Totalmente, totalmente. Pero es que eso simplemente hay que ver los dormitorios de los adolescentes. Un adolescente con una adolescencia complicada o no tan complicada, a lo mejor simplemente en una adolescencia es un cuarto en el que tiende al caos o tiende al desorden, a que, o sea, yo de mis hijos, es que ahora mismo ninguno es ordenado, pero yo tenía uno que era el mediano, que era muy, muy, muy ordenado. Y ha sido entrar en la adolescencia y de repente él sigue teniendo sus órdenes y sus ritmos y sus hábitos, pero en general tienden al desorden y es un reflejo de lo que te pasa a ti por dentro y es así. Y además, o sea, que es que eso te lo dice todo el mundo, no es algo que no lo he descubierto yo. Tal cual, no, sí. yo lo tengo claro, ¿eh? O sea, realmente yo me doy cuenta cuando tengo o la sala o algo desordenado y siempre lo evito, ¿no? Es que tengo que salir o es que me voy a dar un paseo y no antes sé qué. de enfrentarte. Es como, ¿qué está pasando aquí, sí. O sea, ¿qué tienes que poner en orden en tu vida quizás para...? Sí, y cuántas veces estás mal y dices, bueno, venga, voy a empezar a ordenar esto y empiezas y de repente te quitas un montón de desorden y te encuentras bien. Y dices, ay, pues es que efectivamente me estaba provocando un estrés tener esto, o hay muchas veces que es también, lo leía el otro día, que eran tener proyectos que no has terminado. Que tu cerebro percibe como algo que tienes pendiente. Entonces, si tú estás viendo ahí la caja de manualidades o que ibas a hacer algo y luego no lo terminaste o compraste los materiales para hacerlo, pero lo tienes ahí y lo tienes ahí y lo ves ahí y lo ves ahí, al final tu cerebro no se relaja, no está tranquilo porque sabe que tiene que colgar ese espejo, tengo que colgar ese espejo, pero no lo estoy colgando, tengo ese pendiente y tú tienes ahí puesto el espejo que compraste pero no lo terminas de hacer. Entonces eso también es una forma de desorden, ¿no? El tener ahí un espejo que no lo terminas de colocar y que no lo haces. Cajas de muebles que están ahí meses. Claro, pero eso te provoca aunque sean segundos, que te acuerdas, pero es un segundo que hace ruido mental. Sí, totalmente. Uh-huh. Y es, vamos, que es clave el intentar tener... yo siempre digo que debemos tener todos como un rincón nuestro de control y de seguridad, ¿no? ¿Cómo es eso? Y luego lo he leído en más sitios, digo, pues es que claro, efectivamente, yo es que era lo que hacía. Pues por ejemplo, sobre todo cuando convives con más personas. El orden cuando convives, esto también de trabajar con tantas familias, lo he aprendido, es muy complicado el orden y la convivencia. O sea, todos intentamos llegar a un acuerdo, ¿no? A ver, el orden es importante para mí, es importante para ti, es importante para todos. ¿Por qué? Porque es práctico y porque nos da calma y demás. Pero lo que decíamos antes, lo que para mí es orden, a lo mejor para mi marido es una obsesión. Y a mis hijos es que yo creo que ese es un temor, porque claro, sobre todo cuando el problema viene cuando una persona se considera más ordenada, más organizada que la otra y luego pero ¿por qué no ordenaste esto? ¿Pero por qué no pusiste eso? Claro, y es que son motivos de discusión en una fuertes. Pareja y en las relaciones con tus hijos también, claro. de que tu conversación con tus hijos solamente sea: oye, tu cuarto, es que como tienes tu cuarto, es que parece que no te importa nada más de tu hijo que su cuarto. Claro. Entonces, hay que saber también gestionar eso, que también se necesita un poco de pararse a pensar y decir, bueno, es que a lo mejor la otra persona, para ella esto ya es su orden, no necesita más. O sea, puede hacer el esfuerzo, pero a lo mejor no le puedes exigir que tú mismo, lo que tú quieres exigirle, a lo mejor te toca hacerlo a ti. ¿Y cómo podemos negociar con las personas con las que convivimos? Yo siempre digo que hay que ser sincero. Vale. Y decir, mira, es que a mí me afecta mucho el desorden, o me afecta mucho que tú dejes tus cosas tiradas de mala manera. Te pido, por favor, que es que de verdad me afecta. Y ya, o sea, yo lo podría hacer y lo hago, porque no te va a quedar más remedio que hacerlo. Si tanto te molesta, al final lo vas a tener que hacer. Pero
hay que ponerse serio y poner las cartas sobre la mesa y decir, a mí me produce... Ya llega un momento que me produce ya no rabia, me produce hasta tristeza, porque pienso que es que lo haces aposta para fastidiarme. Entonces, es que no me quieres. Sí. ¿No? O sea, claro. Y entonces que la otra persona se dé cuenta realmente de hasta qué punto te afecta. Y no es una manía de loca. ¿Sabes? Vale. O sea, es expresar realmente. Es expresarlo, porque muchas veces nos callamos y lo hacemos, nos callamos y lo hacemos, nos callamos y lo hacemos. Pero lo hacemos con rabia, ¿no? Lo hacemos en mal plan. Claro, porque según lo estás recogiendo, a la primera a lo mejor no, pero a la segunda ya dices, bueno, a ver, o sea, esto de que deje siempre la tapa de la pasta de dientes abierta y tirada en el lavabo, pues yo no lo entiendo. O sea, ¿qué le cuesta coger y cerrarla? O ¿por qué se quita los zapatos en el salón y los deja ahí y no los vuelve a recoger nunca más? Y una y otra. Oye, pues al final hay que ponerse firme y tener conversaciones incómodas. Vale. Y dar y mostrar lo que a ti te afecta y por qué te afecta, y que si la otra persona realmente te quiere va a hacer el esfuerzo, y tú al ver que hace el esfuerzo probablemente bajes tu nivel de exigencia y te cueste menos bueno, pues venga, lo recojo yo, o que lo hagas hasta sin pensar. Yo lo veo, ¿no?, como una forma de negociar ciertas cosas, ¿no? O sea, entender que quizás la otra persona no tiene mi nivel de orden que yo considero que tengo, pero quizás sí podemos llegar a un punto medio en donde yo me sienta más tranquila y el otro también, pues, de su parte para poder... Exacto, es una negociación, es que es una convivencia. La convivencia se basa en la negociación, o sea, no es que yo mando y todos los demás hacéis lo que yo diga. Sí. Entonces, con el orden en una casa pasa exactamente lo mismo. Tiene que haber un consenso y tiene que haber una colaboración de todos. Esto no es, y yo me pongo la casa a mis espaldas, lo hago yo todo, porque eso te termina quemando. Claro. Y te termina hartando y termina cargándose muchas relaciones. Entonces, ¿por qué? Porque al final es que ves al otro como el enemigo y como el que te está haciendo la puñeta todo el día. Digo, tu marido, tu mujer o tus hijos, porque es que también conozco casos contrarios, que el que es hiperordenado es él y a ella pasa más y es una constante lucha porque has dejado esto aquí, o porque no has hecho esto, o porque tal, y qué te cuesta, pues antes de llegar a esos extremos, decir, es que, pues, hablar. Y con los adolescentes y con los niños, a los niños pequeños hay que enseñarles desde muy pequeñitos, que eso te lo enseñan en las escuelas infantiles, a todos les enseñan a recoger. O sea, cuando acaban una actividad y cambian a otra, hay que guardar los juguetes en su sitio, a ordenar ¿no? Y los juguetes a colocar o algo así. Había una canción que cantaban mis hijos. Y si tú eso desde muy pequeñitos lo haces y no lo estás haciendo tú, y porque hay muchas veces que a mí me han llegado mujeres que me decían, es que claro, yo llevo 20 años haciéndole todo. Digo, claro, pues ahora no pretendas cambiar a un adulto de 20 años sus hábitos. Si tú le has hecho la cama, tú le has recogido el cuarto, porque él no lo hacía, bueno, pues a lo mejor es que al principio tienes que... tu nivel de exigencia a lo mejor tiene que bajar un poco, pero por ejemplo, mis hijos se han hecho la cama desde muy pequeños, pero te estoy hablando desde que tenían 3 años, que ya dormían en cama, se hacían sus camas. Y las primeras camas eran un horror, porque ellos estiraban como podían, porque encima dormían en litera, entonces estiraban como podían, pero ellos lo hacían y tienen el hábito de, antes de salir de casa, han dejado sus camas hechas todos. Y a lo mejor yo tengo que ir y rematar porque a mí me gusta metidita y que el cojín quede recto y demás. Y a ellos les da exactamente igual la estética, ¿no? Pero y cuando eran pequeños, pues ya te digo que lo tenía que estirar y sacar de debajo cosas porque se habían metido con juguetes o muñecos y estaban ahí metidos. Pero ellos ya tienen ese hábito. O sea, yo ahora no les tengo que enseñar te tienes que hacer la cama, majo, ¿no? Claro. Que es mucho más complicado que si se lo vas enseñando desde pequeñitos. Y aquí hay algo interesante, ¿no? O sea, sobre todo con los niños, creo que es hacerlo ver también no como una obligación o una responsabilidad, sino también como un juego, ¿no? Claro, o sea, con niños todo tiene que ser un juego. Exacto. Tiene que ser una gincana perpetua. Vale. Tienes que, o sea, todo se lo tienes que hacer, a ver, creo que se lo tienes que hacer divertido, pero también les tienes que hacer ver que es una responsabilidad, o sea, que
van siendo cada vez más mayores y cada vez tienen que tener más responsabilidades. Claro. Y que, porque ¿cuántas veces jugamos con el cuando seas mayor, ahora que eres mayor? ¿Por qué? Porque a ellos eso les motiva. Entonces, si tú, bueno, pues, y que también te tienen que ver hacerlo a ti, o sea, claro. Tiene que haber un ejemplo para que ellos sepan, oye, pues yo cuando sea mayor me va a tocar hacer esto, porque mis padres lo hacen y lo hacen normalmente y es lo que toca. Y si tengo que vaciar poner la lavadora o quitar la lavadora, pasarlo a la secadora o colgar la ropa o descenderla del tendedero, pues son cosas que se pueden ir haciendo. Y yo creo que hay una tendencia a creer que nuestros hijos pueden hacer mucho menos de lo que realmente pueden hacer, que no nos beneficia en absoluto. Y tú quieres llegar a cuando son adultos y pretender que lo hagan todo. ¿En qué momento tú decides que es mayor y en cuál no? Exacto, o sea, que desde pequeños hay que implicarlos, ¿no? Claro, en las labores del hogar. Claro, completamente. Claro. Y hay muchísimas tareas que pueden hacer desde muy pequeñitos. Vaciar un lavavajillas, pues determinadas cosas, porque a lo mejor no llegan. Yo siempre he dicho que yo he colocado las cosas en función para que mis hijos pudieran ayudarme. Es decir, los platos estaban y los vasos a su altura para que ellos pudieran sacar el lavavajillas desde chiquititos. Pero claro, si tú tienes los platos puestos arriba, los vasos puestos arriba, claro. No, que ya se tienen que subir a una banqueta, ya tienen que hacer... Entonces ya dices, bueno, ya lo hago yo. Pero si tú vas teniendo pequeños trucos de ese tipo, te va ayudando. O bueno, pues oye, tenéis que recoger la ropa, pues poner cestos. Hay trucos que te van facilitando, pero hay que hacerles partícipes y hay que implicarles desde pequeños, porque si no vas a tener un adulto que no va a hacer eso. O sea, no sale por ciencia innata, salvo por extrema necesidad. Sí. ¿Cuál crees tú, Esther, que es la clave para poder empezar, ¿no?, a tener un sistema de orden que quizás se adapte a nuestra realidad, ¿vale? Porque creo que ya estamos hasta este punto como cansados de ver modelos, ¿no?, que quizás no funcionan para todos, pero tú que has probado tantas cosas, ¿cuál dirías que son las claves importantes para mantener ese hogar en paz? O sea, o al menos que nos transmita paz. Yo creo que hay una serie de hábitos que no son negociables. Y yo tengo una guerra con un amigo y yo seguiré luchando. La primera es hacer tu cama todos los días, pero eso ya es... ya no es por una cuestión de que el cuarto quede más ordenado, sino que también pues tu mente ya has hecho una tarea, lo has terminado, lo has completado y sobre todo, bueno, pues que tu cuarto ha quedado recogido, ¿no? No tienes todo por ahí. Y entonces, si todas las camas de la casa se hacen, los cuartos ya, aunque tengan los escritorios hechos un desastre y tal, ya da otra sensación. Sí, yo recuerdo, ¿no?, como estas frases típicas motivadoras, ¿no? Lo primero que tienes que hacer en la mañana al despertar es hacer tu cama. Es hacerte la cama. Es como el hábito de la gente exitosa, ¿no? Pero realmente tiene sentido, ¿no? O sea, realmente despertarte y ver que algo en tu habitación ya está en orden, es como... Wow, es mi primera exacto. Claro, luego a mí me debaten con que, bueno, es que yo hago otras muchas cosas, porque me voy a correr por ahí, preparo, yo qué sé, o trabajo 1 hora en el ordenador, digo, ya, pero esto es algo que además transmite calma. Ver una cama hecha transmite calma y luego... es que cuando te metes en una cama, te vas a dormir y te metes en una cama bien hecha, es una gozada. El abrir la cama, meterte, es como... yo no llego a los extremos de... Hay un TikToker, es que no sé si es americano, canadiense o yo que sé de dónde, que es que hace la cama perfecta, pero milimétrica, la plancha cada día, hace... bueno, es la exageración, ¿no? Yo no, ni mucho menos, pero creo que da un gustazo tremendo. Y bueno, pues es que empezar por ahí. Luego, lo del fregadero, que no haya platos en ningún momento, o sea, no en ningún momento del día, porque con niños o con adolescentes es complicado que no te dejen una cucharita o que dejen tal, pero también ahí tienes tu guerra de, oye... por favor, lávame, ¿qué te cuesta meterlo en el lavavajillas o limpiar una cucharita? Pero bueno,
por lo menos dejar el fregadero recogido todas las noches. O sea, Muy que cuando bien. tú te vayas a la cama, ahí no haya nada, hace que tú, si dejas la cocina recogida, cuando te levantes por la mañana y vayas a tu cocina a preparar un café o a hacer algo, ves la cocina ordenada, empiezas de otro mood, o sea, Sí. estás en un estado distinto de... No entras y tienes ahí la sartén con el resto de macarrones, la olla que tienes que fregar y dices, ahora mismo Claro. lo que menos me apetece en este mundo es ponerme a fregar una cacerola con restos de comida. Claro. O, en cambio, si tú llegas y ya tienes todo recogido y te preparas tu café, incluso te lo pones más mono, de verdad que es que Sí. haces las cosas con otra motivación. Luego, dedicar, o sea, cuando tú te acuestes, el salón se quede recogido. Buah. O sea, que los cojines, eso es, yo sé que es complicado. Es complicado hasta cierto punto. Es decir, Vale. tú puedes, claro, en mi caso, por ejemplo, muchas veces soy yo la primera que se acuesta y luego se acuesta mi marido y se queda ahí y a lo mejor a él le da exactamente igual como se queden los cojines, si aplastados o se ha tapado con una manta y la ha dejado ahí. Pero bueno, pero por lo menos, a lo mejor lo deja eso, pero si el resto de las cosas del salón están más o menos recogidas, o sea, que veas que hay un orden, que no se han quedado vasos por ahí encima, o el papel del chocolate, o eso también te transmite paz, o sea, o que el resto de los sillones o los sofás estén colocados. Cuando tú te levantas y dices, bueno, pues ya, vale, pues atusas los cojines que quedaron mal, doblas doblas la manta y ya está. Pero empiezas de otra manera que enfrentarte a, tengo que recoger, porque normalmente por las mañanas vamos con prisas. Claro. Y entonces si tienes que ir a los niños al colegio, tienes que ir a la oficina, tienes que hacer pues este trabajo tú te lo has ahorrado. Y luego lo de los 15 minutos para destrastear todos los días también me parece, o sea, no destrastear, que te pongas el cronómetro y vayas por la casa recogiendo cosas que no están en su lugar y dices, venga, pues esto a su sitio, esto a su sitio, y digas, en estos 15 minutos me paseo por toda la casa y esto a su sitio. ¿Y esto lo haces al final del día? Bueno, eso normalmente es más práctico. Claro. Que hacerlo al mediodía si luego vienen los niños o el resto de la familia. O sea, es mejor que lo hagas pues después de cenar o incluso antes de cenar, que luego ya sabes que después de cenar, ¿qué hacen? Pues a lo mejor unos se duchan, otros se ponen a ver una serie o los niños pequeñitos ya están durmiendo. Entonces, es casi el mejor momento. Vale. Pero bueno, es que lo de los 15 minutos luego se vuelve en un vicio a veces, porque ves que te da mucho tiempo a hacer muchas cosas y ves el fruto rápidamente. Es lo que yo quiero probar, ¿eh? O sea, sí, realmente... sí, de verdad. O sea, sí. Coge una bolsa o coge... Bueno, yo ya te digo, yo iba con una cesta que empecé con un barreño y iba echando ahí todo lo que... Esto no es de aquí, esto no es de aquí. Y como iba pasando por toda la casa, iba dejando esas cosas que me había encontrado por la casa en su sitio. Sí. Y al final, oye, pues y poquito a poquito vas cargándote el desorden, ¿no? Y luego tener identificados cuáles son tus focos de desorden. Lo que hablábamos en un principio, Sí, ¿no? Que ese es el primer error que cometen las personas. Ese sitio donde tú llegas a casa y como no sabes qué hacer con esto, lo dejas ahí. En todas las casas hay un punto en el que dejas cosas, sí. Que dejas la bolsa que venías de las compras y que luego ya lo colocaras, las llaves del coche, un paquete, el que te ha dado el portero, lo que sea, y lo dejas ahí. Y luego no lo recoges o lo recoges más tarde, pero ya se van creando filas y focos que son focos de desorden. Si tú lo sofocas, ¿no? Vale. Y dices, venga, fuera con ello. O sea, que empiezas por ahí tus 15 minutos de esto tiene que quitarse. Lo primero, pues ya vas... es un efecto rebote que lo vas... pues vas eliminando un poco el desorden. Pero eso, tienes que identificar dónde están tus focos de desorden. Suele haber focos de desorden en varios sitios. Vale. En la cocina siempre hay un punto donde de repente empiezas a acumular cositas, sí, que no sabes de qué son. Verdad. O sea, yo lo pues tengo en el microondas, ¿sabes? Sí, ¿no? O las vitaminas, ¿no? Exacto. El sitio donde están todas las vitaminas. Exacto, y luego empieza a haber un boli, o un no sé qué, o una... o la factura del súper, exacto, qué sé yo, ¿no?
momento sí que dices, bueno, pues lo guardo aquí. Y en las cocinas hay, en los baños también a veces hay en algún cajón que como no sabes dónde colocarlo, lo metes ahí, ¡pum! Y no lo ves. Y cada vez que lo abres dices, tengo que colocar este cajón, pero hoy no es el día porque voy con prisa, porque normalmente si te vas a maquillar es porque vas a salir y tienes prisa. Con lo cual, pues saber que tienes ese foco de desorden y bueno, pues a lo mejor el fin de semana tienes que dedicarte a... Vale. Si es más complicado, no es una factura, un papelito y un tal, que lo puedes solucionar en un minuto, y sino que son cosas más gordas, bueno, pues ya eres consciente que el fin de semana te reservas un ratito para eso. Muy bien, pero... maravilloso. Qué top, o sea, ya con esto yo creo que puedes solucionar muchas cosas en muchos hogares, ¿eh? Hombre, yo creo que sí, y que, o sea, desde mi experiencia y desde la experiencia de las personas que lo han hecho, sí. Funciona. O sea, no hay que pegar. Lo importante yo creo que es no pegarse grandes maratones Vale. de limpieza, porque es que no hay nada más ingrato que la limpieza. Es que según lo limpias se ensucia. Entonces, que toda tu paz mental esté volcada en que la casa esté perfecta es estar jugándotela constantemente. Y frustrándote constantemente. Es que es una frustración constante, porque es que no existen las casas perfectas si no tienes no tienes un servicio que incluso con personas trabajando en casa tampoco es posible la perfección. Porque la gente convive y la gente utiliza las cosas y las casas están para usarse. Y lo que no puedes estar es, yo no mancho. Claro. Antiguamente, claro, tenían salones que solamente utilizaban para las visitas y donde los niños no entraban y donde no había vida. Sí. Y esa parte estaba perfectamente colocada. Pero hoy las casas ahora mismo son muchísimo más pequeñas y muchas veces la cocina está dentro del salón. Y entonces... Hay que ser prácticos, tener sistemas regulares metidos dentro de tu propia rutina diaria. O sea, no muy que bien. Tú amoldes tu rutina, o sea, tus horarios a esa rutina, sino al revés. La limpieza es la que se tiene que amoldar al tiempo que tú tienes. Muy bien. Yo creo que es la clave. Para aquellas personas que ahora mismo se sienten abrumadas con el desorden que tienen en casa, ¿qué consejo primero les darías? El primer consejo, bueno, pues empieza por una cosa pequeñita, por ordenar una cosa pequeñita, un cajón, algo que no te lleve más de media hora, más de 15 minutos incluso. Muy bien. Y digas, bueno, pues venga, voy a empezar por este, porque al ver que en muy poco tiempo has conseguido meterle mano a eso y ponerlo en orden y organizarlo, te vas a motivar para hacer el siguiente. Wow. Y entonces, pero nada más. Y al día siguiente haces otro tanto. Y al día siguiente, pues verás que haces otro tanto y otro tanto. Porque ya cada vez estás más motivada. Y también que no... o sea, yo creo que una persona no es capaz de ordenar más de 1 hora y media. O sea, que su cabeza esté capacitada para estar enfocada en ordenar. Yo no sé si te pasa a ti, pero, por ejemplo, a mucha gente le pasa y a mí... El momento cambio de armario, que tú empiezas con mucha energía, colocas tal y no sé qué, y luego de repente ya llega un momento en que empiezas a tener ropa acumulada encima de la cama, que ya no sabes muy bien dónde colocar ni qué hacer con ella, y entonces la vuelves a poner en bloque dentro de una balda, pero sabes que no vienes, no estás con la misma motivación. Claro. Entonces, y empiezas a tener sed, sueño, dolor de cabeza, estás mareada. Claro. Entonces, poquito a poquito. La verdad es que luego, además, el cambio de armario, como me lo ventilo en 20 minutos, no, porque tengo un armario muy pequeño, o sea, un armario cápsula, que le llaman, pero cápsula personalizado, y tardo muy poquito. Pero cuando no, cuando tenía que hacer el de mis hijos cuando eran pequeños, hacer los cambios de esta ropa ya no le vale, y tal, yo más de 1 hora terminaba que al final... Guardaba otra vez en bolsas y decía, bueno, ya lo miraré en la próxima temporada o ya haré la limpia, tal. Entonces, bueno, pues no, pues proponte, voy a hacerme 2 cajones o la barra de la ropa y hago esto y tal. Aunque dures, estés un par de días haciéndolo. Yo creo que para mí eso es un gran consejo, incluso para las personas que se sienten desmotivadas, ¿no? Un día, mira, es que no tengo ni la energía ni la motivación. Y que no quieres dedicar tu tiempo libre a esto. Exacto. ¿No? Es que solamente pensar que
tu fin de semana, cuando no haces nada o cuando quieres dedicarte a tu familia o a no hacer nada, que tu tiempo sepas que lo vas a emplear en limpiar y en ordenar y en organizar, hace que la tarea sea doblemente ingrata. Porque además es que no quieres hacerla, claro. Es que no es el plan. A ti que te propongan el plan de irte de aperitivo, que ya verás que rápido, pero ponerte a ordenar jerseys y a tirar o un cajón, pues no es divertido. Claro. Y entonces a nadie le gusta, solamente a gente pues que le encanta ordenar y le produce placer ordenar, que también los hay. Sí, es que hay gente para todos, entonces, claro. Y afortunados ellos. Pero como la mayoría de las personas no es algo que nos encante hacer en nuestro tiempo libre, pues oye, poquito a poquito, mira, toda la semana un ratín, o el fin de semana, pues eso, pues un ratito por la mañana, una hora o media hora, lo que te dé. Yo sobre todo lo organizo en espacios. Digo, pues por ejemplo, esta semana que estaba haciendo el cuarto de mi hija, pues he cogido un día, ella tiene dos baldas, ¿cómo se llaman? 2 barras. Tiene vale. 2 barras para colgar la ropa, sí. Y entonces arriba cuelga la de invierno y abajo la de verano o viceversa, ¿no? Y bueno, pues como claro, también va creciendo y se le van quedando cosas pequeñas, pues un día me dediqué solamente a retirar las cosas que se le han quedado pequeñas. Y entonces ya como, bueno, es un proyecto cortito, no me va a llevar mucho tiempo, tengo la mente fresca, luego tengo un plan para después, y entonces voy muy enfocada. Muy bien. Y como tengo un límite de tiempo... Pones tú un objetivo, claro, una cosa y el tiempo. Y el tiempo. Y tengo 20 minutos, tengo media hora. Y en esa media hora, pin. Muy bien. Entonces, y a tirar, a donar, a regalar o a vender, ¿sabes? En lo que quieras hacer. Y ya está. Y al día siguiente o por la tarde, como tenía ganas, pues cogí y me metí con 2 cajones. Saqué las cosas, todas las equipaciones, todo no sé qué, pues todo esto se le ha quedado pequeño, pues esto para su primo, para no sé quién, pues esto ya es que está para tirar, no se puede hacer nada con ello. Sí. Y ya está, y te da una paz mental abrir esos cajones y volver a cerrarlos. Incluso claro. Ella te lo agradece, dices, ¡uf! Luego también es importante que estén las personas, o sea, esto es otro consejo que digo, cuando vayas a hacer limpieza de tirar y tal, si no son tus cosas exclusivamente, bueno, la hora que tu hijo cuando sea pequeñito pues no te va a decir nada, pero que la otra persona esté presente, o sea, que no tires así... Porque también son causa de muchas discusiones yo recuerdo eso, Yo recuerdo ya me los tirado. Sí. Yo recuerdo esas discusiones en casa de decir, pero ¿por qué me tiraste esto? Exacto. Si todavía lo quería, pero sí era un trapo, ¿no? Claro, pero lo que para ti es un trapo, para la otra persona lo mismo es un recuerdo imborrable de algo, de un momento que dices, pero qué asco, claro. ¿Sabes? Esto está asqueroso, está lleno, pues o un papelito o tal. Entonces, para evitar enfrentamientos familiares, tal. Pero bueno, que el objetivo es hacer algo en un tiempo determinado, un espacio determinado y con cronómetro. Me encanta, súper tip. Y ahora que estamos hablando de estas cosas, o bueno, más bien de deshacernos de cosas, ¿cómo podemos nosotros quizás dejar a un lado, no quiero utilizar la palabra desechar porque a veces parece un poco duro, sí, ¿no? Mencionarlo, objetos que son quizás de mucho valor para nosotros o han sido de mucho valor para nosotros, pero ya no son útiles, ¿no? O ese abrigo que me regaló la abuela y que está empolvadísimo y está años y está ocupando muchísimo espacio del poco que tengo, o ese cuadro que me regalaron súper antiguo que no pega con mi casa pero que tiene un valor sentimental. Claro. ¿Qué hacemos con eso? Pues mira, es que el apego a las cosas es algo que le ocurre también a la gran mayoría de las personas. La gente, al final, y acumulamos recuerdos, les otorgamos un valor que a veces lo tiene y a veces no. A mí, yo de formación profesional soy tasadora de obras de arte y yo he trabajado en una casa de subastas y a mí me venían muchísimas personas con sus cosas o cosas que habían heredado, que eran de sus abuelos o que eran tal, y que venían a venderlas pues, por lo que fuese, porque necesitaban dinero o porque ya no les cabían en casa y tal. Y claro, pues
para ellas era muy difícil deshacerse. Luego, además, el valor a lo mejor que tú le dabas no se correspondía con el valor que ellos le otorgaban. Y siempre, ¿cómo va a valer esto? Y bueno, pues es que es el valor del mercado. O sea, es que el resto de piezas similares se venden por ese mismo precio y aunque tú le estás... ¿Por qué? Porque le estás otorgando un valor sentimental a las cosas. Entonces, ahí hay que trabajar un poco el tema de los duelos, de por qué le estás otorgando ese valor sentimental a la cosa. Porque hay muchas veces que guardas, bueno, es que en mi caso personal yo heredé la casa de mis abuelos. Pero la primera vez que me fui a vivir, todavía no la había heredado, sino que mi padre me la había dejado. Y entonces yo entré a la casa con todas las cosas de mis abuelos. Entonces, una pareja joven de 27, 28 años se mudaba a una casa de unos señores de 80, con todas sus cosas. Entonces, claro, ¿qué tiras? No tiras, o sea, empiezas a... No, es que esto... Uy, es que con esto... Te da mucho respeto es que todo, esto, ¿no? Claro, yo no lo tiraría. Si es que con esto... Si esta era la vajilla de mi bisabuela. Si es que con esto mis abuelos me hacían la merienda y me la ponían en tal. O esto tal. Entonces, me acuerdo que lo metimos todo en cajas de mudanza, porque, bueno, hicimos una pequeña mini obra de limpia, porque básicamente era la electricidad, que estaba todavía antiquísima. Y entonces... y pintar. Y entonces lo metimos todo en cajas, se lo llevaron a un guardamuebles, no tiramos absolutamente nada porque todo me da una pena horrible. Cuando volvió toda la mudanza, yo además acababa de dar luz a mi segundo hijo y pues según iba sacando las cosas, las iba volviendo a colocar en su sitio y lo que no veía que me encajaba lo metía en un altillo. Y en el altillo han estado no sé, como 10 años, una cosa así, metidos, sabiendo que estaban ahí, pero que no me atrevía a tirarlos porque eran recuerdos de mis abuelos, con sus historias, con sus tales. Al hacer la siguiente obra, que ya sí que tiramos todo y tal, tenía el siguiente problema y era que ya la casa sí que era mía porque mi padre había fallecido y entonces ahora era... es que son recuerdos también de mi padre, entonces... Entonces ya llegó un momento que fue cuando empecé a trabajar con el tema del duelo. Vale. A ver, no todo tiene un valor sentimental. Tú piensa ahora mismo en las cosas que te rodean. Todo tiene un valor sentimental. Uh-huh. O sea, esa planta tiene un valor sentimental, esta lámpara tiene un valor sentimental. A lo mejor para ti te gusta, te encanta, la compraste en un sitio, pero el día de mañana a tu hijo no... A lo mejor él no lo tira porque piensa, bueno, es que esta era la lámpara con la que mi madre empezaba a hacer los primeros podcasts o los podcasts tal y que cual y no sé qué. Y tú en el fondo dices, bueno, o sea, si hubiese podido comprarme otra super fancy y tal, no sé qué, me la hubiese comprado. Pero tu hijo se lleva ese valor claro. añadido. Entonces... Claro, dices, bueno, ¿realmente esto a mi abuela o a mi abuelo, a mi padre, a mi hermano, a mi madre, a esta persona que me lo ha dado o de quien lo recibo, realmente me lo ha dado con todo su cariño, con todo su significado o me ha tocado? O sea, en el lote. Sí. Entonces, bueno, pues si te ha tocado y a ti no te encaja y sobre todo no le puedes dar una utilidad, o sea, las cosas tienen que usarse. La vajilla esa maravillosa la tienes que usar y la tienes que usar, pues tendrás que organizar una comida o tendrás que organizar una merienda o tendrás que organizar claro. algo. Si no, ¿para qué la quieres? Entonces, realmente a lo mejor es que tu abuela también a su vez había heredado de su suegra, de la tía abuela de no sé quién, de la otra tía de no sé qué, entonces al final estamos acumulando herencias y cosas de otros como... Más como una carga emocional, exactamente, más que un valor. Son cargas emocionales que en algún momento hay que romper. Entonces, al final, tú lo que tienes que pensar es, ¿estas cosas me traen un recuerdo bonito con alguien? O sea, realmente, pues efectivamente, pues a lo mejor en ese plato en el que a ti te ponía tu abuela la merienda, pues guárdalo, pero no lo guardes... Y lo tengas ahí en la vitrina, pues a lo mejor lo puedes utilizar para dejar tus collares o tus pendientes. Vale. Y entonces te vas a acordar de ella cada vez que lo hagas, pero probablemente te acuerdes con otras muchas cosas. Vale. Y es que otorgarle un valor
total a un objeto es también peligroso porque luego de repente se rompe y es un drama. Hay que saber gestionar. O sea, cuando hay un apego muy, 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 muy fuerte a las cosas, por ese tema, por el tema de duelo, o sea, que haya un duelo en medio, lo que tienes que trabajar es ese duelo, ¿vale? Y luego hay otras veces que es lo guardo por si acaso. Es que seguro que se vuelve a llevar, o seguro que me deshago de ello y me viene... Pues mira, los por si acaso, esto hay una regla, y si en un año no te lo has puesto, no te lo vas a volver a poner. Salvo que digas, bueno, es que es una pieza que en un determinado momento lo voy a poder vender y voy a ganar un dinerito, vale, ¿sabes? Vale. Pero una cosa de estas de fast fashion o ni siquiera, o sea, que dices, bueno, venga, este pantalón que ahora no me cabe, pero como voy a adelgazar, ¿sabes? Pues no, porque probablemente dentro de 2 años, cuando te lo vuelvas a poder poner, o dentro de 1 año, se lleve otra cosa, eso no te lo vas a poner. O tu estilo haya cambiado. Y exactamente, tu estilo. A mí, ¿cuántas veces me ha pasado de guardar cosas que luego de repente las sacaba y decía, pero es que no es igual a lo que se lleva ahora, ¿no? Claro. Que no es el mismo... Las modas vuelven, pero vuelven con un toque distinto. Uh-huh. O sea, no, salvo en contadas ocasiones, pero en general, pues ahora vuelven los mocasines, pero vuelven los mocasines con la punta cuadrada. Vuelven los chalecos, sí, pero vuelven los chalecos con las hombreras mucho más anchas. Eso, y entonces, bueno, pues no, todas esas cosas que no has utilizado en un año, no, cosas, ropa, objetos, o sea, cualquier cosa, ¿vale? Y luego también está el que digas, bueno, es que con lo que me ha costado, no lo uso, pero es que me ha costado una barbaridad, me ha costado un dinero. Exacto. Bueno, pues te ha costado un dinero, utilízalo. Y si no lo estás utilizando, véndelo y recupera parte de la inversión. Vale. Pero también a la vez, eso te va a hacer que cuando vuelvas a comprarte algo... seas más consciente. Eres mucho más consciente y digas, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente esto va a ser una inversión que yo la voy a amortizar en X tiempo? En 1 año está amortizada porque me la he puesto, porque la he usado hasta la saciedad. Entonces, sí, lo compras porque es la única manera de mantener el orden. Si tú sacas, si acumulas, eres otra vez... todo tiene que tener un lugar, pero el espacio es limitado. Claro. Entonces, también tienes que controlar todo lo que entra. Mucho tiempo se ha hablado acerca del minimalismo, aún se habla, ¿no? Esta moda de siempre quedarse con poco, ¿no? Sí. Cero materialismo, bueno, no sé si va de eso, pero más o menos un poco esa es la idea, bueno, ¿no? el origen era ese. Exacto, justo. Claro, no sé si funciona para todo el mundo, porque hay personas que, pues eso, ¿no? O que les gusta tener muchas cosas en su casa, o tienen muchas cosas de valor emocional en su casa, y cuesta mantener ese minimalismo. Pero a lo mejor sí, ya para sus próximas compras se la quieren pensar, porque dicen, bueno, a ver, quiero empezar a aplicar esto en mi vida, quiero empezar a ser un poco más minimalista. Sí. ¿Qué aconsejas tú para hacer compras conscientes, ¿no? Para hacer compras de cosas que de verdad nos sean útiles. ¿Podemos preguntarnos algo antes de comprar o cómo podemos hacer esto? A ver, aquí hay 2 temas. Por un lado, lo del minimalismo o no minimalismo. Vale. Yo no soy minimalista. Vale. Y no soy minimalista porque también lo que te decía antes, soy una persona que ha trabajado en el mundo de las antigüedades. Uh-huh. Y que le otorgo valor a muchísimas cosas y con lo cual no, pues me es muy difícil deshacerme de cosas. Vale. Entonces, y cuando he intentado seguir la corriente del minimalismo, he sido muy infeliz. Wow. Porque deshacerme de muchas cosas, para convertir mi casa en minimalista cuando mi casa era maximalista, me hacía mucho daño. O sea, yo tenía ahí un run de que estaba... bueno, también un poco porque no estaba gestionando bien el duelo, pero eso le pasa a muchas personas. Y entonces por eso el minimalismo yo creo que empiezas de cero, puedes tener una casa minimalista y fenomenal porque va a ser mucho más práctico para ordenar, para mantenerla organizada y limpia, es mucho más fácil. Pero cuando ya tienes una vida consolidada, pasarte al minimalismo
o hay un drama de por medio, que se te ha quemado la casa y empiezas de cero porque no hay otra, pero deshacerte de todo. Hay cosas que sí que son liberadoras, deshacerte de ellas y que te dan una sensación de liberarte de un yugo, de una herencia o de recuerdos que no quieres mantener, y entonces eso es liberador. Pero por otro lado, deshacerse de cosas que sí que te siguen anclando a un pasado que te gusta o en el que fuiste muy feliz, pues es muy doloroso. Entonces, yo, cuando a mí me dicen minimalista, pues digo, mira, minimalista si puedes. No, que nadie te obligue a hacerlo. Y hay veces que para muchas personas las fotografías son vitales y le gusta tener fotografías de momentos de toda su familia, están todo el día imprimiendo fotos y colgándolas y poniéndolas por toda la casa. Yo soy muy de fotos también, pero también entiendo que haya gente pues que no lo quiera, o sea, que es que eso... Pero yo no podría vivir sin esas cosas y sin esos objetos. Muy bien. Pero tengo una clave, y es que todo tiene una utilidad. Muy bien. Entonces, pues la caja joyero maravillosa es donde yo guardo todas las cosas de hacerme la manicura. Y la tengo puesta en el salón, que es preciosa, pero es que ¿dónde me hago la manicura? Mientras veo una serie o mientras veo la tele. Pero es un objeto antiguo, bonito y práctico ahora mismo. El café de por la tarde después de comer, pues en las tazas bonitas, porque después de comer, que me tengo que volver a sentar en mi mesa a trabajar, el tomarme mi café en una taza que tiene una historia de mi familia, pues oye, venga, esfuérzate, o sea, que tú estás aquí porque ellos también trabajaron y ellos también hicieron cosas y lo disfruto más, o sea, todo tiene que tener una utilidad. Y cuando tienes que comprar, realmente esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Realmente lo vas a usar? Y tienes un lugar donde colocarlo. Wow. Entonces, si tienes 800 jerseys, ¿realmente lo vas a necesitar? O tienes 800 jerseys. A lo mejor tienes demasiados jerseys y ya tienes tantos que no los tienes metidos hasta en sitios donde ni porque en un armario lo que no ves no existe. Entonces, si lo tienes ahí al fondo que termina arrugado porque lo metiste un momentito, pero se han ido metiendo cosas, ese jersey ha desaparecido. Con lo cual, ¿para qué vas a meter otro? Que dices, no, primero tienes que saber muy bien todo lo que tienes. O sea, es que es un trabajo es un trabajo de campo, ¿no? De ver, primero sé muy consciente de todo lo que tienes y luego te planteas, ¿lo necesito? ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Tiene espacio donde se va a guardar? Y luego invierte siempre en calidad, más que es que las modas pasajeras, pues bueno, pues mira, una moda pasajera, pues sí, te lo compras en el sitio barato, que te cueste 2 duros y que te dé cero pena donarlo, reciclarlo, venderlo por Vinted o hacer lo que sea. Pero no inviertas o sea, no pagues un pastizal por algo que sabes que va a ser efímero y que la temporada que viene no se va a llevar valer, claro. Nada. Y además tú misma te das cuenta, yo creo que todas nos damos cuenta cuando compramos algo que en el momento, si lo compramos y al día siguiente nos lo ponemos y nos lo volvemos a poner y poner, dices, es que esto ha sido una buena compra. Justamente. Está amortizada. Sí. Has calculado la amortización y te sale positivo. En cambio, cosas que te compras que luego empiezas a dudar, pues es que con esto no me va, es que tendría que ponerme esto... En este momento especial, Exacto. En esa ocasión especial pues es que nunca llega. Entonces, pues yo eso lo hago hasta con la ropa para las bodas. Me compro ropa que yo luego pueda llevar en mi día a día. Entonces, pues una falda, ¿vale? Bueno. Pero una falda que yo luego me la pueda poner con unas medias más tupidas y con deportivas. O una blusa con vaqueros y unos pendientes chulos y para cenar. Pero que la pueda amortizar, que no se quede en el armario de ropa para fiesta, porque luego en una fiesta no quieres volver a llevar lo mismo, quieres llevar otra cosa. Entonces, para eso, alquila o pídele prestado a alguien, ese tipo de cosas. Y luego, pues invierte sobre todo en calidad, cosas para casa en calidad, que te dure mucho tiempo, pero porque sabes que realmente las necesitas y que lo vas a usar. Exacto. Bueno, buenísimo, me encanta. Cuando hablabas tú de duelos, que esto me llama la atención porque, claro,
¿te refieres a hacer el duelo con el objeto en sí o con la persona a que lo evoca? Porque en la metodología de Marie Kondo me acuerdo que había, ¿no? Que darle las gracias. Darle las gracias y no sé qué, y bueno, y despedirte del objeto. ¿Te refieres a eso o No, a qué en yo no creo que tengamos apego a los objetos en sí. Porque no nos sale. Tenemos apego a lo que significa ese objeto, a recuerdos que nos traen de nuestra vida, a momentos en concreto de nuestra vida o a personas vinculadas a ese objeto, ¿no? Entonces, al final, realmente lo que tienes que sanar, o decir adiós, es a ese recuerdo o ver cómo lo puedes gestionar de otra manera. Mira, a mí me pasaba con un jersey de mi padre. Vale. Me pedí un jersey de mi padre y a mí me encantaba ese jersey. Cuando murió, bueno, pues yo lo olía y me olía su colonia y tal, que va pasando el tiempo y el olor va desapareciendo. Y aunque no te lo pongas, pero va desapareciendo, y entonces para mí era como, ¿qué está pasando? Tal. Entonces, trabajando el tema del duelo, me di cuenta que es que a mí ese jersey me recordaba a mi padre en momentos felices de mi vida. Entonces era pues en unas vacaciones que habíamos ido todos juntos al norte, que él estaba súper feliz, relajado, y entonces empecé a mirar y encontré las fotos de ese viaje. Y dije, a ver, esto puede ser el jersey, pero realmente a mí lo que me está trayendo a la memoria es ese momento con mi padre, con lo cual esa fotografía perfectamente puede sustituir en un determinado momento al jersey. Y entonces el jersey dejó de tener ese valor, ¿no? O sea, no es que dejara de tenerlo totalmente, pero ya no era ese valor casi sagrado de que nadie lo toque, yo no ponérmelo porque va a coger mi olor y va a perder el suyo, pero que al final lo está perdiendo. Y, o sea, que además era una voladura de cabeza. Y entonces dices, bueno, pues lo que hago es que me pongo esa foto de fondo de ordenador y a mí ese momento lo recuerdo, y entonces pues eso es trabajar el duelo, encontrar eso que te trae ese recuerdo puede ser a lo mejor sustituido por otra cosa, y cuando te das cuenta dices, es que hay otra, o sea, son momentos y son recuerdos que eso se va a quedar aquí, o bueno, que mientras tenga memoria se va a quedar aquí, o sea, que no depende de un objeto. Qué bonito, sobre todo lo pregunto para aquellas personas que quizás están ahora mismo en una situación complicada de su vida, ¿no? Y que el desorden precisamente viene por estas crisis que pasamos, una separación, un duelo, algo que sucede, ¿no? Algo se rompe en nuestra vida. Y yo he visto, de hecho, ¿no? En series precisamente donde se habla de orden, ¿no? Las personas que acumulan todavía los objetos de las personas que fallecieron porque les cuesta soltar, o una separación, un divorcio o lo que sea, ¿no? O que los hijos se fueron de casa, ¿no? Que siguen teniendo el cuarto exactamente igual. Y digo, ¿hasta qué punto eso es sano? ¿No? Pues yo creo que no soy psicóloga, pero no debe ser muy sano crear mausoleos o crear cosas. Mira, volviendo un poco a lo del tema de mi casa, yo me encontré esa casa así. Mi abuela había muerto 5 años antes y mi padre había dejado las cosas exactamente igual que el último día, pero igual, nivel igual. O sea, que no había tocado ni cosas de la mesilla. O sea, todo. Entonces, ¿qué pasó? Que él cogió... Esto yo es algo que he trabajado a posteriori, ¿no? Pero yo me he dado cuenta de que él me dio a mí esa responsabilidad de deshacerme de las cosas porque para él era muy doloroso. Él era hijo único y al morir su madre, además se murió de forma... durmiendo, o sea, nadie se lo esperaba porque estaba bien, estaba sana y bueno, pues la mejor de las muertes, ¿no? La peor para los que nos quedamos, pero la mejor para el que fallece. Y eso a mi padre pues no debió de gestionar muy bien su duelo y aquello se convirtió en un mausoleo con las cosas de mis abuelos y todo tal cual. Y a mí pues yo me tocó esa labor de deshacerme cosas. ¿Qué pasa? Que al principio pues yo tampoco fui capaz. Y entonces por eso acumulamos y acumulamos y acumulamos. Entonces, pero cuando yo empezaba a deshacerme de cosas, que le preguntaba a él, le digo, papá,
¿esto qué hacemos? ¿Te lo quedas tú? ¿Me lo quedo yo? ¿Lo donamos? ¿Lo tiramos? ¿Qué hacemos? Tú haz con ello lo que quieras, tú haz con ello lo que quieras. Claro, o sea, te daba a ti la responsabilidad. El problema de que es tú te tuyo, encargues, claro. Y luego, entonces él ya lo veía desde otra perspectiva, pero entonces a mí me daba también reparo y decía, bueno, pues venga, lo volvemos a guardar. Entonces, es algo, por eso te digo, que es afrontarlo, y hay veces que necesitas ayuda de un especialista, ir al psicólogo y tratar ese tema. Porque no podemos otorgarle a las cosas el valor que a veces le otorgamos, porque pasa cualquier cosa, se estropean. Bueno, es que en mi casa, cada vez que se rompía algo, que con 3 niños pequeños, viviendo en la casa de los fantasmas, como decía, yo cuando abría la puerta de mi casa, de bienvenida a la casa de los fantasmas, porque era una casa de unos señores de 80 años, no era una casa de jóvenes. Y entonces, pero cada vez que se rompía un jarroncito, una figurita, un tal, era un drama. Claro. Porque parecía como que desde ahí desde ahí arriba me van a mandar una maldición, seguro, ¿sabes? Sí, entonces, sí. Y todo eso he tenido que trabajarlo de alguna manera. Claro. Y decir que no, que a lo mejor mi abuela está diciendo, pues menos mal que por fin se ha roto, ¿sabes? Porque me lo regaló fulanita que me caía fatal, pero yo tampoco lo tiraba porque cada vez que venía a mi casa lo tenía que ver, ¿sabes? Entonces, lo que interesante. es, pero por eso que yo creo que hay que trabajarlo un poco más profundamente. Me encanta. Bueno, ahora sí que pasando de tema, me gustaría que nos des algunos consejos para poder gestionar el orden, sobre todo en ambientes que son multifuncionales, ¿no? Esa habitación que también me sirve de oficina porque pues es el espacio que tengo, ¿no? Sí. Algunos consejos para que nos ayude, pues eso, no solo a mantener el orden, pero quizás si es también mi espacio de trabajo y es el lugar donde descanso, cómo me puede evocar productividad y también... Bueno, es que eso además pasa mucho ahora, hoy en día, ¿no? Entonces, es muy importante, para empezar, para mí el dormitorio es un lugar muy importante de la casa, porque al final es el lugar donde recargas tu energía y cuando... eso que hemos empezado a hablar, que yo no sé si luego lo hemos desarrollado, pero... todos necesitamos un refugio de orden dentro de nuestra casa, ¿no? Y entonces, a lo mejor, ese espacio en el que solamente gestionas tú, ¿no? Y que solamente ordenas tú por lo que sea, solamente es tu espacio, pues normalmente para la mayoría de nosotras a lo mejor es nuestro dormitorio. Vale. Porque te encargas del armario, están tus cosas, tu cómoda, ¿no? Y entonces es muy importante que ese espacio esté ordenado y que transmita una sensación de paz para luego por la noche tú desconectar, recargar pilas y que al día siguiente estés como una lechuga y que lo primero que te levantes cuando veas las cosas ordenadas. Entonces, ¿pero qué pasa? Que actualmente no todas las casas te puedes permitir el lujo de tener un despacho y sacas un rincón de un dormitorio que le pones en un escritorio y ahí trabajas. Entonces, yo creo que ahí la clave es, y que también es muy importante, saber desconectar. Entonces, que tú, pues durante unas horas, tu dormitorio, pero no tu dormitorio, tu mesa de escritorio es tu lugar de trabajo y en un determinado momento tienes que saber que se acaba tu jornada laboral y que tienes que acabar. Entonces, eso es, yo creo que norma obligatoria, que cuando tú acabes tu jornada hagas un ritual de cierre. Muy bien. De recoger tus cosas y que eso yo siempre lo he hecho siempre que en donde he trabajado, siempre me reservo los 5 últimos minutos para dejar mi mesa ordenada y que no se queden cosas. Y el día que me voy, porque he tenido mucha prisa y tal, me voy como mal y luego cuando llego al día siguiente ver ahí el vaso, ver el no sé qué, el papel, me cuesta arrancar que si empiezo de cero. Pero en el caso de que sea encima tu dormitorio, yo recomiendo que tengas un escritorio que de alguna manera puedas ocultar que ese es tu espacio de trabajo donde has tenido un agobio o estrés o tienes una preocupación laboral continua o que has tenido una discusión con alguien al otro lado de la pantalla o que tienes un problema gordo que solucionar y que estás en ello pero que no ves la luz al final del túnel. Entonces, de alguna manera eso tiene que
cerrarse, y aún más cuando tu oficina está en tu dormitorio. Entonces, ¿qué? Pues hay armarios, escritorios que vienen con cajones grandes, pues que tú puedas meter tu ordenador portátil debajo. Si no tienes si el ordenador portátil no es ordenador portátil, que tienes una pantalla, pues es que yo recomiendo a veces hasta que te pongas un espejo o que pongas un cuadro y que lo tapes de alguna manera, ¿no? Y pues los archivadores, material de oficina, que tú lo puedas guardar en algo que no se vea desde fuera, que sea armónico con el resto del dormitorio. Tú sabes que ahí están tus papeles de trabajo, los sacas cuando los necesitas, pero cuando ya no estás trabajando, lo guardas y bueno, pues es un espacio más de tu dormitorio que también te sigue transmitiendo esa calma, Lo ¿no? importante es hacer esa desconexión, ¿no? Eso, esté en tu dormitorio o no esté en tu dormitorio, creo que es vital para la productividad de las personas el dar carpetazo, sí, o sea, a tu momento de trabajo. Es que es fundamental, porque si no, sigues como enganchado de alguna manera y tu cerebro necesita saber hasta aquí hemos llegado y hasta aquí cierro. Y el ordenar, el cerrar tu ordenador, guardar tu agenda, colocar los bolígrafos en el cubilete o en un estuche y guardarlo en un cajón y decir, ya está, hasta mañana. Y dejártelo todo a lo mejor preparado para mañana, que si estás en una oficina, a mí me encantaba eso, de dejármelo todo preparado, como pues que yo me siente, abro mi agenda, veo lo que tengo que hacer y ya me pongo a currar. Pero es muy importante hacer esa desconexión por tu salud. Muy bien. Ya que hablamos de este pequeño ritual y al principio decías, yo soy de rituales, me encantan estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son tus rituales que nos puedas compartir tanto de noche para desconectar de todo y poder tener un buen descanso, como también de día? Vale, pues empiezo por la noche porque yo creo que es muy importante los rituales de noche y es intentar dejarte las cosas preparadas, sobre todo si al día siguiente tienes prisa. Yo ahora, como no suelo tener prisa por las mañanas, pues ya no lo hago tan habitualmente, pero cuando yo sé que tengo que salir a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana y intento dejarme pues mi bolso preparado con las cosas o cargando el ordenador para que luego solamente sea meterlo pero que está al lado. Luego, y ya para ir desconectando, o sea, eso es por una cuestión práctica, ¿no? Aparte de cocina recogida y todo recogido, o por ejemplo que no se quede ropa en el dormitorio, la ropa que me he quitado, pues oye, pues si es para lavar, si es para volver a guardar, pues la dejo guardada, o sea que no se quede ahí acumulada, ¿no? Para que tú cuando te levantes por la mañana no veas desorden. Exacto. Y luego ya, pues realmente son rituales, pero no son de orden, o sea, es que son rituales de bienestar. De mi velita, mi pijama, o sea, ya sé que son rituales un poco... A lo mejor la gente, cuando lo escuche, piensa que estoy un poco tarada, pero, por ejemplo, me gusta doblar mi pijama bien. O sea, pues eso, pero ya eso es por la mañana, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, la velita, lavarte los dientes, desmaquillarte tal y que cual, y luego intento leer algo un ratito, pero la mayor parte de los días me es imposible porque ya... Estás cansada. Estoy agotada, pero como sí que leo muchísimo, lo que hago es que leo en otro momento del día, que estoy un poco más despierta antes de cenar, pero porque mis hijos ya son mayores y ya ese es el hueco que he encontrado y ya me dedico ahí 1 hora a leer y ya yo con eso he cumplido. Y luego por las mañanas mi ritual es mi ritual ideal y que es el que recomiendo a todo el mundo y que ahora confieso que estoy en una época en la que no lo estoy haciendo, o sea que soy sincera, porque esto es pero y como soy consciente de ello, me doy cuenta de que no me estoy beneficiando de las cosas buenas que tiene. Es empezar el día, empezar antes y dedicarme a escribir en mi diario de gratitud. El escribir cosas por las que te sientes agradecida y escribir por qué te sientes agradecida te cambia el chip completamente para el resto del día. Y entonces empezar así para mí ya es clave. Luego ya, pues como tienes una cocina, es que no hay mucho, o sea, son mis rituales... pero es que ya no los considero ni rituales. A lo mejor alguien puede verlo como un ritual, pero pues enciendo mi velita, me pongo a escribir y luego ya
ya voy despertando a mis hijos para que se vayan levantando, o ya lo ha hecho mi marido porque está ya despierto, y desayunamos todos juntos, que es nuestro momento de desayunar de familia. Y luego, por supuesto, y se ventila la casa, o sea, mientras desayunamos ventilamos todos la casa, se abren todas las ventanas. Muy bien. Y en ese rato luego ya se cierra y ya se hacen las camas y todo el mundo sale con su cama hecha. Qué guay. Lo que te contaba antes, Qué vamos. top. Me encanta, pero claro, eso tienes que inculcarlo muy temprano. Ya te digo, porque es que mis hijos desde muy pequeñitos, es que el otro día hice cálculos y es que tenían 3 años, 3, 4 años, que fue cuando a la pequeña la pasé a su cuarto y ya ellos se hacían sus camas. Y era una litera, que es que eso es complicado. El de arriba lo tenía complicado. Claro. El hacerse la cama, pero... y después de jugar tienen que recoger. Antes de irte a la cama, los cuartos se tienen que quedar recogidos. Eso es cosas que tienes que inculcar. Maravilloso. Para mí un ejemplo, un ejemplo para mí que tengo un bebé todavía. Bueno, es que tú ahora que encima empiezas ahora de cero, es que, bueno, es muy, muy, muy pequeñito todavía, pero en cuanto puedas, yo creo que convertírselo en un juego, lo de ordenar y recoger los juguetes. Oye, pues ahora ya se acabó el momento juego, a lo mejor está jugando en el salón o lo que sea, ya se ha acabado el momento juego, tenemos que dejar recogidas las cosas. Luego, claro, hay millones de trucos prácticos de pues un cesto en el salón donde puedan meter todas las cosas, o sea, y que no se quede visible. Cuando ya son más mayores, poner cestos de la ropa sucia donde puedas, porque como no van a doblar la ropa, sino que es mucho más fácil quitársela y tirarla, pues por lo menos que no esté en el suelo, ¿no? Que esté ya en el cesto. Luego a ti te toca hacer un poco la criba de esto, lo han tirado porque no les da la gana doblarlo y está puesto media hora. Exacto. Pero bueno, pues oye, chicos, que esto hay que... Pero bueno, son cosas que hay que ir con truquillos. Pues qué guay, me gusta mucho. Para ir cerrando, quiero hacerte un par de preguntas ya más personales. Bueno, aunque me has estado contando mucho yo es que soy muy de contar mi experiencia. Me encanta, porque yo creo que eso es lo que necesitamos. O sea, hablar menos de metodología y más de lo que a uno le puede realmente funcionar. Claro. Y también ser honesto, ¿no? Y decir, mira, yo me gusta esto, pero no siempre lo cumplo, ¿sabes? Porque esa es la vida. Hay momentos en los que sí podemos hacernos ese espacio, pero luego no. Y además es que luego te sientes que estás engañando, ¿no? Y hay muchas cosas de estas que es imposible. Hay días que es imposible porque nuestra energía no es siempre la misma y no tienes siempre la misma energía para enfrentarte y ponerte a ordenar o tal. Y hay días que es mejor fluir, ¿no? Y dices, bastante que he llegado al final del día. Tal cual. Y lo que me apetece es tirarme en el sofá y no hacer nada. O meterme en la cama y no desmaquillarme, me lavo los dientes y punto, ya no hago más. Sí. Pero te venden que hay que hacerlo todo y todos los rituales y al final te crea una sensación de que hagas lo que hagas, lo haces mal. Digo, bueno, pues vamos a ponerle un poco de humanidad a esto. Esto es lo que hay que hacer y de verdad funciona. Pero si un día no lo haces, no pasa nada. O sea, puedes volver a coger el tren y al día siguiente ponerte a ello. Y no pasa nada. O sea, no se cae el mundo. Muy bien. Esther, ¿por qué si tuvieras que elegir, aunque creo que ya sé por dónde va a ir, porque ya lo has estado mencionando, pero a lo mejor hay algo más que podemos rescatar de tu experiencia, de todos los espacios de tu casa, ¿qué habitación, qué dormitorio, qué espacio es el que elegirías para empezar a organizar? Para empezar a organizar, pues yo creo que empezaría por mi dormitorio, mi armario. Muy bien. Porque al final cómo te vistes por la mañana también influye mucho en cómo vas a estar el resto del día. Y si tú te levantas, abres tu armario y ves las cosas ordenadas, ves que las cosas es lo que tienes
Y encuentras ropa que te vas a poner, exactamente, porque luego nuestro chief nos dice, es que no tengo nada que ponerme, pero si tú las cosas las tienes ordenadas, es mucho más fácil que empieces a hacer mentalmente conjuntos. O sea, yo ya llego a un momento en que hago conjuntos. Entonces, cuando he tenido semanas complicadas, me preparo los conjuntos y los dejo colgados tal cual en el armario. Entonces, pero porque sé que tengo mucha prisa, no tengo tiempo de pensar y he tenido, bueno, pues cuando trabajaba un montón de horas, porque luego ya cuando trabajaba en la casa de subastas, que trabajaba hasta las 8 de la noche y tenía un día que tenía trabajo, más luego la subasta que tenía que ir especialmente arreglada y demás, con lo cual tenía que estar pensando mucho la ropa que me iba a poner. Ahora que trabajo desde casa, pues me da un poco más igual y tengo más tiempo y estoy más relajada. Pero empezaría por ahí, porque luego pues ya te vistes bien, te ves arreglada y ya te cambia. ¿Cuál sería como tu mayor consejo para organizar el armario en sí? Porque se habla yo he escuchado de todo, ¿no? Desde, mira, monocromático, porque así no tienes que darle tantas vueltas, y es un color y ya está, ¿no? O por colores, lo separas por colores. Pues, ¿cuál es la forma más práctica de hacerlo? Yo creo que cada uno tiene que organizar. En eso hay profesionales del orden que están formados y que te dicen cómo deberías hacerlo. Para mí, básico es que se vea todo. Muy bien. ¿Vale? Entonces, que no crees filas. Cajones para... Sí, y filas. Entonces, para empezar, el doblado vertical, todo lo que puedo doblarlo, o sea, lo doblo, lo que no, lo tengo colgado y lo tengo colgado siempre por categorías y luego por colores. Es decir, tengo las chaquetas, tengo los vestidos, tengo y luego las blusas y luego tengo los pantalones y luego tengo las faldas y lo tengo colocado por colores y luego los cajones también lo tengo, las camisetas dobladas y las tengo por colores, pero que yo sepa, pues camisetas o ropa interior, la ropa, los jerseys colocados, doblados y si no me caben colgados, doblados y los tengo también por color pero sobre todo creo que la clave es que tú veas lo que tienes y que bueno, pues hay veces que te das cuenta que si no te caben las cosas y lo empiezas a tener amontonado, es que hay cosas que no es imposible que te pongas. Sí. Luego también es que tengo un armario... que lo mencionabas. Tengo un armario cápsula, que ese es otro temazo, y con el que también hice un curso con Mariuca Junquera, que fue fenomenal. Y hablamos de que el armario cápsula que nos venden en Pinterest, que todo es como beige, negro, blanco. Exacto. Y yo, durante muchísimos años, tuve ese armario cápsula. Claro, también mi trabajo requería que tuviese que... Entonces, yo tendía mucho al negro. Voy de negro y con eso lo soluciono todo. De noche, desde por la mañana hasta por la noche. Pero llegó un momento en que mi cuerpo, mi ser, con todo este tema de los duelos... recuperé como la alegría y que necesitaba color en mi vida y entonces decidí, hice un trabajo de colorimetría con ella y lo apliqué al armario cápsula. Entonces me creé mi armario cápsula, que realmente es que tú tengas en tu armario prendas que combinen entre sí, pero un determinado número de prendas. Y que ¿cuántas prendas estamos hablando? Bueno, es que eso también depende de cada uno, porque el oficial creo que son como 47, incluyendo faldas, pantalones, jerseys, camisas y tal, pero yo tenía incluso menos. Ha habido épocas en las que he tenido menos, que decía, tengo 4 camisas, tengo 3 pantalones y no tengo más. Y porque es realmente lo que me pongo un día tras otro, un día tras otro. Y si nos damos cuenta, aunque tengamos un mega armario... Tiendes a ponerte tu ropa segura, ¿no? De confianza. Sí, con la que te sientes cómoda, con la que sabes que estás relajada. Exacto, o sea, que sabes que te sientes bien y que te ves guapa. Exacto. Y entonces, pues eso es lo que... Entonces, pues yo apliqué el color al armario cápsula y entonces, pues mis blusas son de colores, pero puedo combinarlas con los vaqueros, con determinadas cosas. Y luego lo que te decía antes, compro cosas para bodas que yo sé que luego me voy a poder poner. Y bueno, pues hay épocas que tengo más prendas y otras que tengo menos, pero en general mi armario es pequeño respecto al resto de mis amigas. Nadie, o sea, no lo entienden, cómo puedo tener tampoco. Y
pero es que no necesito más. No, y compro ropa, pero según entra también hay cosas que van saliendo. Muy bien. Eso me encanta. O sea, no es... una por otra, ¿no? O sea, bueno, me compro otra claro, cosa, pero también que hay de todo esto que claro, puedo... o sea, pues me he comprado un jersey negro. ¿Pero por qué me he comprado un jersey negro? Porque el jersey negro ya lo tenía de tanto usarlo, aunque fuese de cashmere y fuese maravilloso, pero me lo he puesto tanto que ya le he pasado tantas veces lo de las bolitas y lo de no sé qué, que ya está, hay zonas que tengo que poner una codera, digo, me voy a ir a comprar una codera, ponerle la codera, tal, no sé qué. Fuera. Bueno. Y me compro otro de otro modelo distinto, tal, y probable, o sea, y me lo pongo porque sé que me lo voy a poner. ¿Tú recomiendas algún tiempo para poder hacer como esta limpieza del closet, o un año, por ejemplo, o meses, o simplemente es lo que te vaya fluyendo? ¿Tú ves claro, o sea, mira, un año. Un año. Las cosas que no te has puesto en un año, Adiós. No te las vas a poner. O sea, es muy complicado que de repente se te ilumine. Hay veces que ocurre, que de repente dices, lo voy a tirar. Y entonces, pues empiezas a ver outfits similares y dices, venga, pues yo lo tengo, pues me lo voy a poner con este y con el otro y tal, y de repente, oye, pues bueno, pues es que no lo tiras porque de repente le has encontrado una utilidad y te lo estás poniendo bien, pero hay veces que no, que ni por esas. Claro. O que buscas en Pinterest jersey verde, outfits con jersey verde, y para ver si te inspiras y dices, pues es que para ponerme eso me tendría que comprar una falda que no tengo, es que me pasa un pantalón que eso. no tengo, o unos zapatos que no tengo, con lo cual, si no me lo he puesto un año y encima tengo que tengo que comprar otra cosa más, pues adiós. Va a ser que no. Claro, muy bien. Gran consejo. Vinted o Caritas o a alguien o a una amiga. Genial, me encanta. Y mi última pregunta es, ¿qué objeto, o si has tenido algún objeto, que más te haya costado soltar, separarte, y por qué? Pues es que de los que... es que no sabría decirte, la verdad. Objetos de los que me haya separado... Es que realmente cada vez me deshago de más porque no me está costando, pero porque he trabajado otra parte. Entonces, de hecho, mira, lo último... Y que no es que me haya costado, de hecho te lo cuento porque no me ha costado cuando antes me había costado, ¿vale? Es la historia de unos platos. Son unos platos que son del siglo XIX. Wow. Y eran de mi bisabuela alemana. Entonces, son unos platos preciosos que encima ni siquiera era una vajilla completa, solamente había platos llanos, había 16 platos llanos. Azul, blanco con unos dibujos azules, preciosa. Y siempre la había guardado y entonces como solamente había llanos dije, la voy a utilizar en mi día a día y cuando empecé a vivir en esa casa lo empecé a utilizar. ¿Qué pasa? Que son platos que realmente no están hechos para que los laves en el lavavajillas, aunque no había dorado ni había nada. Entonces empezaron como a supurar como una especie de moho extraño, unas manchas, unas historias. Luego me dijeron que era por el lavavajillas. Entonces, ¿qué hice? Los volví a guardar en un armario, en un altillo, y ahí han estado 3 años en el altillo. Cuando el otro día estaba haciendo el cuarto de mi hija, que iba por tramos y tal, dije, venga, ya estoy preparada para enfrentarme a esos altillos donde voy metiendo cosas que me da pena tirar y los voy guardando. Y al sacar los platos estaban todos llenos otra vez de la cosa esa. Tal cual dije, mira, es que esto es absurdo. Claro. O sea, estoy guardando esto que ya es una porquería y esto es insalubre. O sea, es que esto atenta a nuestra salud. Mi marido se llama Javi y dije, vamos a meterlo todo en una bolsa y lo vamos a tirar. Dice, pero son los platos de tu bisabuela. Digo, ya, y me da una pena horrible. Pero no los estoy usando, están en mal estado, nos pueden provocar una enfermedad aquí, alguien asma o lo que sea. Digo, y ya está. Y entonces me fui yo, me acuerdo, fui con él, lo rompimos, los tiramos en el contenedor y yo misma me sorprendí de no se me ha caído el mundo, ni tengo un vacío en el alma, ni una pena horrible. ¿Por qué? Pues porque
Pues sí, eran recuerdos, pero yo sigo teniendo otros recuerdos. Qué maravilla. Y la historia está ahí. Y la historia de mi bisabuela y la historia de mi abuela siguen estando ahí. Ojalá todos pudiéramos desapegarnos así de las cosas pero desde el amor, no desde, bueno, no me importa ya, listo, pasé de página, no, sino desde honrar también. Sí, pues han cumplido su función, han estado 130 años probablemente. Claro. Y en los últimos 3 no han sido utilizados. Y antes tampoco, porque mi abuela los tenía dentro de una bolsa, en un armario que tenía. Es que ella tenía un armario enorme solamente para vajillas. Entonces, yo hoy en día no tenemos esos armarios. O sea, claro, ellos estaban solos en esa casa. Y yo aporto 3 hijos más con sus cosas. Claro, entonces, donde había vajillas, pues ahora hay PlayStation, juguetes y ropa y palas de pádel y otro tipo de cosas más del siglo XXI y de actuales. Entonces, y habiendo trabajado, ahí es donde te das cuenta de que lo he trabajado bien y que no es para tanto y nos ponemos siempre en lo peor. Claro que sí. Wow, qué guay, me encanta. Para aquellas personas que quieran empezar a implementar esto en sus vidas, implementar un orden consciente, un orden flexible quizás, ¿no? Bueno, es un orden yo creo que desde dentro, ¿no? Desde el autoconocimiento. Uh-huh. ¿Qué consejo les darías ahora para transmitirles mira, este es el primer paso, tú puedes? Pues a ver, yo siempre digo que se enfrenten a su casa desde la gratitud. Fíjate, o sea, Qué lo bonito. mismo no te lo esperabas para nada. No. Pero siempre nos enfrentamos a nuestra casa como con el ojo crítico. El ojo de esto no me gusta, esto lo quiero cambiar, esto debería estar como así. Como que mi casa no es digna, ¿no? Claro, o sea, en cambio, si quieres hacer esos cambios, enfréntate a ella desde la gratitud. Siéntate y di por qué te sientes agradecida de las cosas de tu casa. Pues me gusta mi casa porque me proporciona un refugio cuando llego o me proporciona pues que no pase frío y que pueda dormir en un sitio calentito, que mis hijos tengan un sitio donde vivir, que tengamos tiempo en familia y empiezas ya a ir habitación por habitación dando gracias pues mira por la luz que entra en esta habitación, o porque es una habitación muy silenciosa que me permite trabajar, o porque es una habitación que le da tanto el sol que no necesito poner calefacción durante el invierno, ¿sabes? Ese tipo de cosas desde la gratitud. Entonces, luego, ya sí, una vez hecho ese ejercicio de gratitud en el cual te has hecho consciente y tu cerebro ya es consciente de las cosas buenas que tienes, ya sí que te enfrentas a poner orden o a organizar cosas que ya, pues, que de eso ya no estás tan agradecida, ¿no? Y entonces, pues ya vas habitación por habitación, haces pues me gustaría cambiar esto, o aquí tengo este foco de desorden y tal. Y luego ya empiezas con tu ritmo. Yo recomiendo siempre lo de los 15 minutos, buscar el foco de desorden, tus 15 minutos todos los días para ir recolocando y luego poquito a poquito. Que no te creas que vas a organizar tu casa en un fin de semana, ni tu casa Probablemente, si lo haces rigurosamente y todos los días le dedicas media hora, porque más tiempo tampoco tenemos, todo un mes, de lunes a sábado, por ejemplo, que le saques media hora, a lo mejor sí que te da tiempo en un mes a tenerlo todo organizado, pero luego hay que mantenerlo. Exacto. Y luego ahí tienes que tener tú ya tus rutinas fijas de que lo que decía antes, tus rutinas se tienen que amoldar a tus horarios y a tu forma de vida. No pretendas hacer las rutinas de otra que a lo mejor está todo el día en casa o no tiene 5 niños o no tiene a sus padres en casa o tiene que encargarse de sus padres también y llega a casa agotada. Entonces, hay bueno, pues ¿qué le tengo que dedicar? 1 hora a la semana, ¿no puedo dedicarle más? Pues
tengo esa hora. Y con esa hora yo me esfuerzo y me hago mi casa y sistematizo cosas. Y a lo mejor tengo que invertir en comprarme un robot aspirador y dejarlo funcionando mientras yo me voy a trabajar. Y a lo mejor los cristales pues no van a estar impecables siempre. Y porque los limpio una vez al mes. ¿Y qué? Pero es que estoy haciéndolo. O sea, cosas estoy haciéndolo. Y una casa, además, cuando una casa está ordenada, esos 15 minutos de destrasteo, el dejar el salón ordenado, la cocina recogida, tu dormitorio listo antes de dormir, luego parece que está menos sucia. Completamente. Entonces es que yo creo que el orden y la limpieza van de la mano, ¿eh? Claro, o sea, lo que pasa que hay gente que luego que es muy tiquismiquis con el polvo, el no sé qué, no sé cuánto, pero si las cosas están desordenadas es mucho más complicado, tardas mucho más en limpiar. Claro que o sea, sí. Una mesa llena de cosas, para empezar tienes que estar apilándolas, pasándolo no sé qué, vuelves a colocarlo, vuelves a no sé qué. Si la mesa ya está despejada o tiene su sitio, tú vas a tiro hecho y punto. Claro. No pierdes el tiempo en ordenar. Claro que sí. ¿No? Por eso yo recomiendo primero ordenar y luego ya crear tus rutinas en las que son las rutinas de limpieza, incluyendo siempre los 15 minutos esos de recoger. Muy bien, muy práctico, me encanta. Pues muchísimas gracias, Esther, por todos tus consejos, compartirnos también parte de ti, de tu vida y hacerlo de una manera tan humana. Estoy súper agradecida contigo. Pues, muchísimas gracias, me he sentido muy cómoda. Me encanta, qué bueno. Para aquellas personas que quieran saber más de ti, que quieran aprender más de todo lo que compartes, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues yo estoy en ordenemivida.com. Luego, aparte, tengo un libro que es Mantén el equilibrio, que lo publica con plataforma editorial en octubre, y ahí es un resumen de todo esto aplicado a la vida diaria. Y bueno, hay también mucho de autoconocimiento, porque creo que esa es la base para una vida en equilibrio. Y nada, en Instagram también estoy en Orden en mi vida y ya. Y ya es mucho, ¿eh? Ya es mucho. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y espero tenerte aquí en una próxima oportunidad para hablar de otra temática. Estaré encantada. Muchas gracias. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a ti que te has quedado hasta el final. Ya sabes que si hay algo que te ha hecho un boom, te ha resonado, por favor, me encantaría leerte. Puedes dejarnos tus comentarios justo debajo de este vídeo. Y con eso nos vemos en un próximo episodio. Y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Muy bien. Qué bien.